Amén. Muy bien, vamos a ver esta porción de la Escritura y quiero partir con Primera de Corintios, ¿cierto? Que ya lo veníamos viendo, solamente voy a hacer como un pequeño repasito cortito nomás, de algunos puntos fundamentales. Y el primero es lo que está en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 3, que dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y esto, la verdad, hermanos, que es algo muy especial, es algo grande, porque a través de esta porción nosotros vamos a ver que a través de su Santo Espíritu nosotros podemos acercarnos a comprender lo que puede hacer, lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Y cómo el Espíritu Santo nos hace uno con el Señor Jesucristo. Cómo el Espíritu Santo nos hace uno con el Padre. Pero esto es algo de connotación espiritual. Y eso es importante que nosotros entendamos. Nosotros, lógicamente, podemos adquirir el conocimiento, más en lo espiritual nosotros tendremos testimonio cuando las cosas son espirituales. Ahora, esta declaración es importante. Que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Porque si no, lo va a hacer de labios nomás. Lo va a hacer por repetición, por entendimiento intelectual. Pero aquel que pueda asimilar lo que es el señorío de Jesucristo es algo de connotación espiritual. Es algo que es a través del Espíritu. Vamos a Marcos 16, 15 y al 18. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, aquí esta porción yo podía comprender que esta es la labor activa de la iglesia. Que esto es lo que nosotros debemos comprender como iglesia, hermanos. Si la iglesia no predica, la iglesia no es iglesia. Y eso es algo que nosotros tenemos que considerar al momento de llevar esta fe, hermanos amados. Si nosotros no predicamos, somos personas que nos reunimos y claramente hemos venido a congregarnos para buscar algo propio. Más la iglesia se reúne para fortalecerse, pero ¿para qué? Para llevar a cabo la gran comisión. Algo que dejó Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que al momento de ser iglesia, esto es la iglesia. La iglesia predica. La iglesia lleva consigo señales. Y por eso es necesario que la iglesia, y mire, en mi nombre. ¿Y por qué arriba dice nadie puede llamar a Jesús Señor? Sino por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. Mas en su nombre. Esto es algo que tiene ya descendencia espiritual. ¿Se da cuenta? Hay un mover espiritual. Hay un mover de reino a través de esto. Y cuando entendemos espiritualmente el señorío de Jesucristo, nosotros vamos a entender qué significa la persona del Espíritu Santo. Y vamos a comprender qué es lo que viene a hacer aquí en medio nuestro. Y como decíamos la semana pasada, dice: sobre las manos pondrán las manos y estos sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Y eso ahí lo hacíamos atingente ¿a qué cosa? A los dones de sanidad. Pasando rápidamente por 1 Corintios 12:7, el enunciado es clave. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Y este origen de provecho viene de sunfero, que significa soportar juntos, contribuir, literalmente recoger, recolectar, conducir, específicamente ventaja, mejor beneficio, convenir, provecho, provechoso, traer, juntos, útiles. En el fondo nosotros, ¿para qué tenemos estos dones del Espíritu Santo? Para que juntos, en una misma visión, en un mismo sentir, esto es un desarrollo ministerial. Y el ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Es el ministerio fundamental, podemos decir. Ahora, a través de ese ministerio nosotros vamos a encontrar
dones, vamos a encontrar ministerios, vamos a encontrar diversidad de operaciones. Y todo eso está dado no para mi beneficio, sino que con la visión de reino. Siempre esto es para visión de reino. Mire, ¿sabe qué, hermano? Esto es incluso más simple. ¿Para qué su matrimonio? Para visión de reino. ¿Para qué son sus hijos? Para visión de reino. No es para que yo, tengo hijos para ser feliz. Qué vacío sería la vida así. Nuestros hijos son un regalo de Dios. Son un regalo. Pero ¿sabe por qué Dios añade? Porque Dios tiene una visión. Hay una descendencia que Él visiona en eso. Hay una parte que es nuestra como papá, como familia, y hay una parte que es de Dios. Dios ya se ha puesto, o sea, si Dios le ha dado esposa, le ha dado hijos, gloria a Dios por eso y gracias Señor por eso. Es de bendición. Pero todo esto está asociado a una visión. Nuestras vidas son de Él, nuestras vidas son para Él. Y aquí podemos ir abarcando muchas cosas más, por eso la diversidad de operaciones es muy interesante, que en algún momento lo vamos a ver. La diversidad de operaciones es precisamente para visión de reino. Y esto es necesario, hermano. Mire, la otra vez, hace tiempo, entregamos una enseñanza respecto a lo mismo. Nosotros pedimos mal. A veces nosotros estamos pidiendo algo a Dios y le estamos pidiendo, oh Señor, no sé, algo muy vano, hermano, a lo mejor. Yo sé que a lo mejor usted no ha orado así, pero más de alguien ha dicho, oh Señor, quisiera esto para verme mejor, quisiera esto para que me vieran mejor. Pero muy pocos oran diciendo, Padre, ¿me podrías dar esto para ponerlo a disposición de la obra del Señor? Muy pocos oran así. Muchas veces nos encontramos orando para que nosotros estemos mejor o los nuestros estén mejor, pero nunca diciendo, o muy poco diciendo, Padre, bendíceme para poner esto y dar un servicio de mayor excelencia. Y de ahí parte nuestra oración errada. Y Dios nos llamó para toda buena obra, ¿cierto? Lo que se nos ha estado predicando en el último tiempo. Entonces, amados hermanos, esto que es para provecho viene a dejarnos claro que los dones son para este concepto de ser uno con el Padre, de ser uno con Jesucristo, de ser uno por medio del Espíritu Santo, hermanos amados. Entonces, estos dones que están en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, podemos decir que ya vimos palabra de sabiduría, podemos decir que vimos palabra de ciencia, vimos también fe, por el mismo Espíritu, ¿cierto? A otros dones de sanidades, y eso de las sanidades, como les decía, son diversas sanidades, porque habla en plural, no habla de un don de sanidad, sanidades. Habla de una amplia gama de sanidades. Es importante que cada uno pueda encontrar qué don el Espíritu Santo le ha otorgado. Y hay algunos que pueden ser un poco más eficaces por algunas patologías, y a lo mejor otros que no lo sé. Pero aquí habla de dones de sanidades. Y a lo mejor alguien puede tener un área más desarrollada que la otra. A lo mejor alguien puede orar más por algún tipo de patología, otro por otra patología. No lo sé. Aquí esto se da en el mover del Espíritu Santo. Y hoy día vamos a hacer el don de hacer milagros. Vamos a ver profecía. Y nos vamos a saltar discernimiento de espíritu, porque hoy día vamos a ver estos tres asociados también con diversos géneros de lengua, ¿ya? Que esos son dones espirituales. En base a esto, vamos a partir primero y la interpretación que va de la mano con diversos géneros de lengua. Sí. Respecto a otros dones de sanidades, ¿no se referirá también a sanidades almas, que tenemos orar también?
Mire, hermano, yo no podría decir que no, porque puede ser también eso. Porque también hay enfermedades, como usted dice, del alma. Y lo que más se ve dañado es precisamente la mente. Por eso vienen las ansiedades, las angustias. Y algo que hemos venido viendo desde la primera jornada es que el alma sí tiene enfermedades. Ahora, somos seres divididos en tres áreas. Las sanidades que puedan haber pueden ser físicas, pueden ser también precisamente al área del alma y bueno, quizás también a la parte espiritual. Lo que yo entiendo es que este don, que tiene el don de sanidades, es claro que al poner sus manos y al orar, la persona sana. Si estaba enferma, estaba sana. No sé hasta qué nivel llegará, no podría precisar de eso, pero no la descartaría porque también existe un alma enferma. La ciencia hoy día lo demuestra. Hay temas que son mentales y que abarcan una amplia gama de patologías y de problemas que finalmente nosotros en lo escritural podemos encontrar que la mente está asociada al alma, precisamente. El mundo lo ve como enfermedades mentales o hasta cerebrales, dependiendo del nivel de daño que esto genere, ¿cierto? Pero sí estaría, yo creo, incluido, hermano, no la descartaría. Y bueno, entrando un poco a lo que es al don de hacer milagros, hacer milagros, bueno, mire, hay algo especial acá porque podría decir milagros nomás, pero el hacer tiene un peso también en lo espiritual, hermano. Y un poquito buscando la raíz de porque dice hacer milagros en la Reina Valera. Me llamaba mucho la atención porque va de la mano con lo otro. ¿Por qué? Porque viene del griego energeo. Dice de ser activo, eficiente, obrar, operar, trabajar, hacer. Eso es lo que significa hacer, mire. O sea, esto nos está llevando, ¿sabe qué, hermanos amados? A no ser pacíficos, a no ser... a no conformarnos en nuestra comodidad lo que podamos estar llevando desde lo espiritual. Hacer milagros. O sea, una persona que tenga este don, una persona, mire, que parte diciendo que es una persona activa, eficiente, una persona que obra, que trabaja, que opera. Esta persona que tenga el don de milagro es esa persona. Eso es su principio. Y luego de eso vamos a hacer milagros. Porque a veces, ¿sabe qué, hermano? Mire, esto es algo, y no quiero que nadie se sienta incómodo ni mal, pero es bueno que lo tengamos claro. Si se da cuenta, las personas que más critican son las que menos hacen. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y las personas que más hacen son las que menos critican. ¿Por qué? Porque saben que hay que hacer nomás. O sea, dejémonos de decir, mejor hagamos, porque nadie va a hacerla. Entonces, a veces, muchas veces alguien está pidiendo un don al Espíritu Santo, pero no se ha ocupado en hacer para Dios, en servir a Dios. Quisiéramos muchas veces un don, porque este don es poderoso, hermano. Y vamos a verlo por qué. Milagro, dice. Viene del griego dunamis, poder milagroso. Y un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Eso es un milagro. En el fondo nosotros podemos decir que técnicamente o científicamente nosotros vamos a encontrar que van a haber acontecimientos que no tienen solución. En lo técnico, en lo tácito, en lo concreto, no hay solución. Pero cuando ese rumbo cambia, ahí acontece el milagro. Porque no hay explicación de cómo esto cambió, siendo que la teoría dice que esto iba directo a un punto final. Y no sabemos cómo la persona evolucionó, la persona cambió, o la persona
estando muerta, revivió. Este es un milagro muy, o sea, el don de milagro es algo muy poderoso, pero es algo que estoy seguro que el Espíritu Santo reparte en particular como Él quiere, como dice cierto este versículo o esta porción de la Escritura, porque también parte de nosotros quiénes somos realmente. El ser siervo, ¿sabe qué es la naturaleza especial de un siervo? Que se niega. Se niega, porque mire, cuando usted va a algo sencillo nomás, usted va a un restaurante, usted va y se sienta y usted paga un servicio y usted es servido por ese servicio. Pero la persona que está sirviendo toma el otro rol, el rol activo, el rol presente, el rol que tiene que lograr que aquella persona tenga un buen pasar por lo que consumió, por lo que recibió, por lo que pagó. Entonces, la idea de esa persona que sirve es que cumpla las expectativas de aquella persona que vino a pedir ese producto. Y para eso tiene que salir de una condición de ser servido y pasar a ser un servidor. Y no cualquier servidor, un buen servidor. Sí, porque usted si pide algo y se lo traen frío, o se lo traen mal, o se lo dan vuelta encima, siendo que usted pagó, tiene todo el derecho de decir, ¿sabes qué? No me gustó el servicio. O ¿sabes qué? No te voy a pagar esto porque no está acorde a lo que me dijeron que esto era, o a lo que me ofrecieron. Por lo tanto, la persona que sirve tiene una gran responsabilidad en eso. Pero cumple el otro rol, el rol activo. Y dentro de la iglesia, precisamente, hay mucho de eso. Hay mucho de que a veces esperamos que las cosas se den, y cuando no se dan, murmuramos, o comentamos, o decimos, yo lo hubiese hecho así. Oye, ¿por qué no lo hicieron así? Oye, en otros lados se hace de esta manera y es mejor. Pero esa persona está desde una mirada de pacífico, pasivo, una actitud pasiva. Gracias. Entonces, eso es lo que le permite encontrar muchas opiniones ahí. Como dice el dicho popular, ¿cierto? Otra cosa es con guitarra. Y esto no significa que no podamos ser mejores, no significa eso. No significa que no podamos mejorar, todo lo contrario, tenemos que mejorar. Pero tenemos que estar cumpliendo un rol energeo. Y van a acontecer milagros, por hermano. Bueno, este don de milagro está asociado a esta cosa. Por eso podría haber dicho milagro nomás. Milagro, ya, sí, dunamis. Pero viene asociado con esta parte que me llamó mucho la atención. Porque Dios también no va a poner, o el Espíritu Santo no va a dar tal responsabilidad a quien nunca se dispone. ¿Se da cuenta? Porque los corazones son tratados en eso. ¿Sabe qué? A veces hay siervos que se desviven, dan mucho, y nosotros desconocemos esa parte. Y renuncian a muchas cosas por servir. Y están en eso. Pero aquel que no sirve es fácil decir, mira, yo lo hubiese hecho así, yo lo hubiese... No, es que no es bueno, no sé, no me parece, etcétera. Pero Dios, ¿por qué le da más a ese siervo? Porque ese siervo está en esta condición. Energeo. Amén. Entonces, este don en específico va más allá sobre lo que el hombre o la ciencia o la tecnología puede lograr, más allá de lo conocido. Saca de lo conocido cosas desconocidas. Eso es lo que hace este don. No es que la teoría dice o la estadística dice que una persona ya después de 2 minutos, si su corazón dejó de latir, está fallecida ya. ¿Por qué después de 5 minutos revivió? No hay explicación, solo un milagro. Y así
así muchos casos, o sea, ese es uno, pero pueden hacer muchos casos. Cosas donde, oye, no sabemos cómo, no sé, se me pagaron las cuentas. Un milagro. Se pagaron las cuentas. O no sé cómo el gas me lleva 3 meses, siendo que a mí me duraba un mes y me lleva 3 meses y todavía no se apaga. Milagro. Porque la estadística y la tendencia dice que, según las horas de uso que yo debo, tengo tantas horas de uso, por lo tanto a mí en el mes me dura el gas. ¿Por qué me está durando 3 meses? Milagro. Porque hay alguien que haciendo, buscando primeramente, ¿qué cosa? Entonces, hermanos amados, mire, lo especial, ¿sabe qué es lo maravilloso? Que dice que Él reparte en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo le puede dar este don a usted, se lo puede dar. Pero Él debe querer. Nosotros debemos conquistarlo. Amén. Bien. Vamos a pasar al siguiente don, que es el don de profecía. Y el don de profecía viene de profeteia, del griego profeteia, que significa predicción bíblica. El don de predicar el mensaje recibido de Dios como inspiración. Predicación, explicación de la Sagrada Escritura. Ese es el don de profecía. Por eso la Escritura también dice que no hay mayor profecía que la misma palabra de Dios. Entonces, aquel que tenga este don de profecía no es que va a hablar algo no escritural, va a hablar algo según la palabra, de la palabra, o a través de la palabra. Y este don, la verdad es que, bueno, puede darse de diferentes maneras, puede darse de una manera predictiva, como dice, algo que va a acontecer, pero que escrituralmente dice que va a acontecer. Alguien no podría decir, por ejemplo, quien tenga este don no podría decir Cristo viene mañana. Es contradictorio porque nadie sabe el día ni la hora. Pero sí hay un aviso. Porque incluso la venida de Dios está sujeta a la fe. Porque si nosotros lógicamente supiéramos que mañana viene Jesucristo, estaríamos todos aparentando algo que no somos. Pero la espera de Jesucristo, la espera de esa venida está asociada a mi fe. Yo debo vivir hoy día como que Cristo viene ahora. No saber yo mañana viene. O mañana a las 4 pasa. Estaría perfumadito usted, estaría peinadito, con la Biblia bajo el brazo. Por decirlo superficialmente nomás, obviamente. Pero esto, hermanos amados, no es lo mismo que el profeta, porque hay cuando habla de diversidad, ¿se acuerda que decía el texto? Hay diversidad de dones y el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio y el Señor es el mismo. Y en una parte de la Escritura habla de que y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay un profeta y hay un don de profecía. Son dos líneas muy similares, pero con un peso de gloria distinto. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo nos acompaña. Ahora, el que desarrolle muy bien este don de profecía, ¿puede llegar a ser profeta? Sí, puede llegar a ser profeta. Pero la diferencia es que el profeta lleva consigo un ministerio. Lleva consigo una especialidad. ¿Pero para qué cosa? Para perfección de los santos. Esa es la diferencia, a diferencia de este otro. Por ejemplo, sería el don de profecía los predicadores o pastores que se dedican a la enseñanza, por ejemplo, del Apocalipsis. Que ellos interpretan. Claro. Ahí entraría entonces. Exactamente. El don de profecía puede entrar justamente con el tiempo contemporáneo en el que nosotros nos encontramos y cómo se hace la interpretación en base a lo escritural.
es capaz de percibir estas señales. Porque todo esto es inspiración de Dios, no es algo por así decirlo, propio del ser humano. Todo esto es algo divino, pero que nos empieza a alertar ya. Porque la profecía para nosotros viene a traernos instrucción. Dios dice, o esto viene, o esto va a pasar. Eso nos trae instrucción a nosotros. Por eso este don es muy poderoso, hermanos, también. Por eso, mire, yo creo que hasta acá todos los dones tienen lo suyo, ¿se da cuenta? Pero todo esto tiene claro, un ministro de la palabra puede tener este don de profecía. Pero es diferente el don de profecía del Espíritu Santo a aquel que tiene el ministerio o el don de Cristo de profeta. Que son dos líneas muy similares, pero el que es profeta es aquel que lleva consigo la profesión de la profecía. Y la profesión, recordemos que era, ¿cierto? Es lo que yo profeso, es lo que yo declaro, es lo que yo me especializo, me preparo para eso. La profecía, a diferencia, y como decía al principio, el profeta tiene una responsabilidad, perfección de los santos, en la profecía. Esa es la labor. El que tiene don de profecía dado por el Espíritu Santo es algo que es una dirección y que se puede levantar en cualquier momento. No necesariamente puede ser aquí en medio de la iglesia. No hay que ser pastor para eso, no hay que ser, ¿me entiendes? Es algo que el Espíritu Santo da. Una cosa parecida a eso que se dice, una cosa es ser evangelista y la otra es esa llamada a ser Labor de evangelista. Entonces, Exactamente. Médico general. Claro. Y esto también, por eso también no toda la iglesia lo va a tener. Van a haber unos pocos que lo van a tener. Y esa profecía tiene que ser siempre medible. Y tiene que ser siempre filtrada a través de la Escritura. Siempre tiene que ser, toda profecía tiene que ser mirada a través de la palabra, a través de lo escritural. Es el filtro. Si eso se escapa de eso, incluso el profeta tiene un gran peso. El profeta puede ser incluso cuestionado por si la profecía no se cumple. El tal no es profeta, dice la palabra. Entonces, pero son dos líneas distintas. No sé si me doy a entender bien, hermano, en este aspecto o en este punto de lo que es el don de profecía del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén. Bien, dice acá en Romanos 12:6, dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y esto es algo que netamente es algo espiritual. Es por fe, es algo accionado por la fe. No, yo no puedo pretender tener don de profecía si no tengo fe. O yo puedo recibir una profecía y si no la entrego, si en mí no hay fe, hay una lucha en mi interior. Porque el que tiene este don de profecía debe soltar la profecía. Y los dones, ¿para qué? Para provecho. Recordemos eso, es para el beneficio de la iglesia. Es para edificación de la iglesia. En este punto, hermanos amados, pensemos, y a mí, yo por lo menos me lo enseñaron así, y ves que lo busco, tiene esta misma relación. Un profeta tiene una relación constante en la profecía, es su profesión. Más el que tiene el don de profecía, en un mover del Espíritu Santo va a ser levantado y va a soltar una profecía. El otro tiene un ministerio y ese ministerio es perfeccionar a los santos en la profecía. Esa es la diferencia. Hermano, y estas cosas son las que nosotros debemos tener presente. Tener presente que nosotros quizás nos estamos perdiendo de esto. Si nosotros no consideramos al protagonista de este tiempo, el Espíritu Santo, hermano, estas cosas están quedando fuera. No las vamos a ver. Porque los que creen en su nombre le seguirán señales, dice la palabra.
Entonces, si no la estamos viendo, es porque también debemos decir cuánto estoy creyendo. Nos falta creer a veces, pues, hermano. Eso es lo que pasa. Nos falta creer. Sí, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. No sé si bueno, es algo que yo le comentaba a mi esposo, justo del tema de los profetas. Indagando en el Antiguo Testamento, el cierto Dios hablaba a través de los profetas. Correcto. Iban al pueblo a dar instrucciones de lo que Dios le decía. Y yo me empezaba a cuestionar un poco los profetas de este tiempo, porque veía, de hecho, un video de un profeta, no sé, que le decía, es que tú te vas a casar con Juanito, que está allá sentado, y a ti te va a dar un auto. Entonces, empecé yo a pensar, si los profetas Dios en el Antiguo Testamento usaba para guiar al pueblo, ¿qué tan bíblico es el profeta que no, si Dios está dando una casa? Y es como todo tan materialista, tan como para nosotros. Entonces, es para lo que quiere escuchar la persona. ¿Se da cuenta? Es que ahí está su filtro. Escrito está, se levantarían falsos profetas. Eso es algo que dejó establecido Jesucristo. Lo segundo, ¿qué es lo que dice? Para provecho. Nos dice, por eso yo lo he marcado muchas veces. ¿Se da cuenta cómo la palabra nos va aclarando esto? Porque un profeta no me va a entregar una profecía en beneficio mío. Va a ser una profecía en beneficio del reino, del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Ahí va la profecía. Pero sobre tal puede ser hasta, incluso, lo hablamos con el pastor en algún momento, hasta espíritu de adivinación y un falso profeta. Porque eso ahí marca la diferencia, hermana. Perdón, disculpe, me emocioné. Sí, siento que es como una especie, fue la comparación como de esa adivinación. De que yo espíritu de adivinación, eso está. Y indagando un poquito más en este tema de los profetas, es algo que se usa mucho, por ejemplo, en estas iglesias que predican este evangelio de la prosperidad, por ejemplo. Entonces, se tarda tanto y a la gente es como, no, pero mira, Dios dice que te va a dar esto y te va a dar lo otro. Entonces, y empecé viendo este video y él le decía a una chica que estaba en la danza, y le decía, no, es que tú te vas a casar con... Y le mencionaba a un muchacho que estaba... y decía, ¿hasta qué punto esto es bíblico? O sea, si Dios nunca le dijo... o sea, las instrucciones de Dios eran claras. Y en el Antiguo Testamento, por lo que yo he indagado, si Dios le decía a este hombre, ve y haz esto, era porque había algo mucho mayor. Correcto. Mire, y ahí está el momento, porque lo que genera ese ambiente es que las personas están esperando, que me profetiza a mí, que me profetiza a mí. ¿Y qué es lo que está esperando? Que me diga la solución de mis problemas, o me dé qué es lo que viene ahora, ¿me entiende? Lo que a mí me beneficia. Pero si usted pudiese poner una lupa en ese momento, ¿cuántos corazones estarán pensando, qué profecía tiene para la iglesia? ¿Qué profecía tiene para este ministerio? Muchos están esperando que me profetice a mí. Que se me diga, no sé, me va a pasar esto, me va a cambiar la fortuna, Porque ¿de qué me sirve que un profeta diga, aquí hay un hombre que tiene zapatos negros y calza 44? Por eso el profeta, y ojo ahí, por eso es bueno anotar, este profeta, ya anotemos todas las profecías que hizo. Y la palabra dice, júzgalo. Porque si la profecía no se cumple, el tal no es profeta. Y se van a levantar falsos profetas. Lo advirtió Jesucristo. Y en este don específico, volvamos a lo mismo. Es para provecho. Es para el reino. Y eso es lo que a mí esto no va por ahí. He escuchado profecías, hermano, profetas hablar. Al tiro le doy he escuchado profetas hablar que han dejado personas llorando en el suelo porque le han dicho, y te vas a ir acá y se te van a abrir negocios y se te va a cambiar el auto, te va a cambiar de barrio. ¿Me entiendes? Entonces la gente queda ahí porque quebrantada. ¿Por qué? Porque escuchó algo que beneficia su vida. Y la verdad es que servir a Jesucristo es entregarlo todo, cargar esa cruz y seguirle. Hermano, iba a compartir, perdón. Tenía una pregunta que parece que me surgió la siguiente duda. Ajá.
¿Cree que el ministerio del profeta está todavía vigente? En consideración de que en el Antiguo Testamento la función del profeta era comunicar lo que Dios hablaba al pueblo. Y como después en el Nuevo Testamento está el Espíritu Santo que así en cada hijo de Dios. Yo, en lo personal, yo creo que sí está. Creo que sí está el ministerio del profeta. ¿Pero para qué? Para perfección de los santos. Porque la Escritura lo dice, no me tomo de algo mío, ¿me entiendes? No es que yo crea o piense. Dice que está porque él mismo constituyó apóstoles y habla y menciona al profeta. El profeta, para mí en lo personal está. Y el profeta este día es como aburrido, si ese es el tema. Porque ya que viene a darnos dirección, pero viene a decirnos lo que la Escritura ya nos dice que está, pero nos viene a traer ese refresh. ¿Entiendes? Nos viene a traer ese, no te desvíes para allá, si la cosa va para acá. O viene a poner visión, viene a entablar una visión, viene a dar dirección. O a mostrar lo que tiene que salir de la iglesia. A mostrar lo que tiene que salir de la iglesia. Eso es lo que yo considero, hermano. Mire, yo algo que he aprendido es que escrituralmente en lo concreto está. Pero el fin es perfección de los santos. Y yo, ¿qué puedo interpretar de esto, hermano? Que si el Espíritu Santo tiene un don de profecía, es necesario que se levante el profeta para perfeccionar el don de profecía que puede haber aquí en medio nuestro. Porque tener un profeta es tener una atalaya prácticamente en los tiempos en que vivimos. Es tener un vigía, es tener de estos, ¿cómo se llaman estos que guarda puerto, parece? No, estos que guarda faro, parece que se llaman, que son los que están controlando los faros y dan señal a los barcos, ¿cierto? Que van aproximándose. Es como esa labor si nosotros lo llamamos como iglesia. Exacto. Eso es lo que yo podría aportar a eso, pastor. ¿Y algo iba a decirte? ¿Algo iba a decirte o no? Ah, no, ya. Perdón. Eso es. En algún momento vamos a ver más en detalle estos ministerios, algo que es bien especial, pero ¿sabe qué? Nosotros lo que no debemos perder, hermano, por la palabra. Y esto todo nos lleva a un discernimiento espiritual, si todo esto es espiritual. Si yo lo que menos debo hacer es decirle a todo que sí. Porque el enemigo, aún de ángel de luz, se va a vestir, dice la Escritura. Y si nosotros no tenemos el discernimiento o no tenemos la confirmación del Espíritu o el Espíritu no nos da testimonio, algo pasa acá. Por eso a nosotros nos conviene tener esa intimidad, esa delicadeza, esa comunión con el Espíritu Santo. Entonces decimos, ¿y para qué la comunión del Espíritu Santo? Nos hacemos esa pregunta. Es para provecho, es para beneficio de la iglesia. Es porque la comunión que yo tenga con el Espíritu Santo trae una cadena consigo. ¿Por qué? Porque si yo tengo comunión con el Espíritu Santo, puedo encontrar la llenura. Y si hay llenura, hay derramamiento. El vaso no se va a rebalsar si usted no lo llena. Porque escrito está, si esto es tema, porque mire, en el Antiguo Testamento había un chequiná, algo que bajaba la presencia de Dios, ¿cierto? Había una presencia. Ese era el tiempo hasta antes de Jesucristo, pero Jesucristo vino a cambiar. Pasó un tiempo, ¿cierto? En lo escritural, llega Jesucristo y viene a cambiar. Y gracias por medio de Jesucristo nosotros tenemos la opción hoy día de no solamente ser pueblo, sino que ser hijos. Eso es lo que viene a hacer Jesucristo. ¿Y qué nos viene a hacer? Nos viene a hacer uno con Dios, uno con Cristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a qué? A habitar y a morar en nosotros, en y con nosotros. ¿Y para qué? Para guiarnos. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. Porque a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Mas el fruto del Espíritu es... Vamos a irlo viendo más en profundidad un poquito en esto. Porque estos dones están en cierta medida ligados, estos tres. Por eso me salté el de discernimiento de espíritu. Ahí vamos a entrar después a ese. Diversos géneros de lengua. Siguiente don. Y este don especial
Géneros viene de genos, clase, familia, género, linaje, nación, natural. O sea, cuando habla de géneros, viene ya ligado al reino. Lenguas. Esta lengua viene del griego glosa, de afinidad incierta, lengua, por implicación, lenguaje, idioma, específicamente no adquirido no naturalmente. Perdón, adquirido no naturalmente. ¿Qué sería adquirir un lenguaje naturalmente? Del país donde yo nací, ¿cierto? O hacer un curso intensivo. Naturalmente, aprendo. Mi cerebro, mi alma está hecha para que pueda aprender, ¿cierto? Pero estas lenguas es algo adquirido no naturalmente. O sea, es algo divino. Y quiero llevarlo acá a Romanos capítulo 8, versículos 26 y 28. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Atención con esto. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay un clamor y el Espíritu clama, Abba Padre. En esta otra porción dice así, que dice, o sea, en esta otra libro de Romanos dice así, que él gime con gemidos indecibles. Dice el versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, las lenguas, cuando se vayan a dar lenguas o se den lenguas, hay algo que el Espíritu gime. Hay algo con dichos indecibles. Pero también esto trae un cable a tierra. Hay algo que ministra, hay algo que está haciendo en nosotros, en nuestra persona, con el Padre. Hay una conexión que se genera a través de esto. Y está el otro don, que es el de interpretación de lengua. Interpretación, explicar o declarar el sentido de algo. ¿Cierto? Eso es interpretación. Y lengua es lo mismo, glosa. Algo no aprendido. Esa persona que tiene la interpretación de lengua no es que le enseñaron a lo mismo. Así como el otro habla en lengua, no le enseñaron a él esas lenguas, sino que son dadas por el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo. Y el que tiene la interpretación las entiende sin haber pasado un curso ni haber nacido en esa tierra o en ese lugar. Entonces, pero aquí viene lo interesante de todo esto. Dice en 1 Corintios 13, 1, y esto es importante que lo tengamos claro, hermano. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 3 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso vengo a ser. Hermanos, amor. Esto es amor. El reino se mueve por amor, porque Dios es amor. Metal que resuena, címbalo que retiñe. 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nada soy, de nada me sirve. O sea, la clave acá es el amor. El amor. Mire, hermano. Hay lenguas, hay profecía, pero todo tiene que estar en una bandeja de amor. Tiene que haber presencia de Dios en aquello. Porque si no tengo amor, o sea, no está Dios presente en eso, vengo a ser como metal como metal que resuena o címbalo que retiñe. En algunos lugares le hacen curso a las personas para hablar en lenguas, ¿sabe usted? Le dicen, diga, lanza, llama, quema la rama seca. Y dígalo rápido. Lanza, llama, quema la rama seca. Y rígalo rápido. Y le enseñan. O Rambo saca la bazuca. Rambo saca la bazuca. Y eso, hermano, es vergonzoso.
Porque eso nos lleva consigo amor y eso es discernir esto, hermano. Y así muchas cosas más. Hay muletillas que se ocupan también. Y se ocupa una palabra determinada para hacer mención a algo que no es espiritual, es propio de la persona. Es necesario decirlo esto porque la verdad es que pasa en medio de la iglesia. Y erramos en esto, cuando esto no, dice que el Espíritu Santo gime con dichos indecibles. Ahora, 1 Corintios 13, versículos 2 y 13 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, y esta parte es súper importante. Aquí está Pablo diciendo algo a Corintios, dice: ahora vemos por espejo oscuramente, y ese espejo que se refiere no eran los espejos que hoy día vemos nosotros, ¿cierto? Ahora que usted la cámara del celular, usted la puede usar de espejo. Eran espejos que eran metales que usted no veía nítido, veía la silueta, veía una parte y no se veía claro. Pero en esta porción está diciendo: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y aquí está hablando de otro tiempo. Por eso lo está aquí en verde. Está hablando algo de una revelación. Revelación que va a ser dada seguramente cuando nosotros estemos ahí arriba, seamos tomados, o también cuando nosotros tengamos revelación acá. Hermano, todo esto es dado del cielo. Todo esto es reino. Y Dios estableció su reino acá en este lugar. Dios ha establecido su reino. Dios está cercano hoy día. Por eso hoy día las personas tienen la oportunidad todavía de arrepentirse, de ir a Dios. Porque el reino de los cielos se ha establecido. Está acá. ¿Gracias a qué? Al Consolador que envió Jesucristo, el Espíritu Santo. Si no, la iglesia no sería nada la iglesia, hermano. Por eso hoy vienen los milagros, las señales. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Pero ¿para qué? Para provecho, visión de reino, ¿se da cuenta? ¿Para qué? Para ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda persona. No es para que a mí me vaya mejor, ¿se da cuenta? No, es que tengo un problema y quiero que oren por mí para que me sanen. Sí, es que quiero seguir trabajando. ¿No se da cuenta? Muy pocos dicen: no, es que quiero sanarme porque ahora quiero irme caminando y en la calle a medida que voy caminando voy predicando. Bueno, hermano, a lo mejor me estoy poniendo un poquito ahí medio cargado al extremo porque obviamente si su vida está en las manos de Dios y está dentro de los planes de Dios, Dios ve más allá que nosotros vemos, pero lo trato de hacer como ejemplificar para que entendamos muchas veces las raíces que a veces nosotros hay o en nuestras peticiones hay. ¿Y por qué a lo mejor no vemos esta manifestación? Porque el fin es otro. A veces, ¿sabe qué? Alguien puede estar cojo, ¿sabe para qué? Para que camine, porque corre mucho. Tiene que caminar Y esa cojera es para que se tome el tiempo y examine y viva este tiempo. Porque si tiene las dos piernas, sale arrancando, se va. Y todo es rápido, todo es rápido. Dice en versículo 13: y ahora permanecen la fe, la esperanza, ¿y qué cosa? Y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, con esto, hermano, con esto nosotros tenemos una claridad grande. Y vamos a entender por qué estos tres dones en sí van a ser manifiestos en la iglesia. Y me gusta mucho, quiero invitarle a que leamos, pueden sacar su Biblia, primera de Corintios. Capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Y aquí vamos a ver, mire, cómo se entrelazan estos tres dones espirituales.
Profecía, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Amén. Dice, seguid el amor. Mire, lo primero que dice. ¿Se da cuenta? Seguid el amor. Y procurar los dones espirituales. Amén. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios. O sea, el que tiene ese don va a estar hablando, pero va a estar hablando misterios. Va a estar hablando Dios. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Dice el versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. ¿Se da cuenta que es una conexión que genera con la persona? El don en lengua, lo que veíamos recién en el texto anterior, es algo que genera entre el Padre y Él, algo que está haciendo ahí el Espíritu Santo, de manera muy personal en la persona. Pero aquí Pablo lo viene a ordenar esto. Dice en el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más, ¿qué cosa? Que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Se da cuenta, hermano, que esto es con un fin de reino? ¿Se da cuenta que todo esto, todos los dones espirituales, lo ministerial, toda la gloria de Dios es para beneficio de la iglesia? Sí, el apóstol Pablo reconoce acá el hablar en lengua y conecta con lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Que él gime a Dios con dichos indecibles, porque Él escudriña nuestros corazones. Hay algo que quizás no está poniendo a cuenta el Espíritu Santo con Dios en ese momento. Dice que está intercediendo por nosotros. Por eso salen esas lenguas. Y aquí Pablo lo aclara muy bien. Dice, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Hay una definición de eso. Por ejemplo, aquí esta porción de Pablo lo que está diciendo es que es como una marcha. El ejército se preparaba con una determinada trompeta. Era la alerta, y ahí entran los chofar, ¿cierto? O trompetas, que se ocupaban para alinear los ejércitos. Entonces había una determinada trompeta que identificaba el ataque, o sea, defensa. Tenemos que defender. Otra trompeta que era ir y atacar. Otra trompeta que era retirada. Pero aquí lo dice Pablo. ¿Cómo se sabrá lo que toca la flauta o con la cítara? Perdón, me retrocedí mucho. En la parte final del versículo 9. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Ay, me corrí, perdón. En el 9, ¿cierto? Ah, no, terminá en el 8, volvamos al 8, perdón, gracias. Y si la trompeta diere sonido incierto, ahí está. Diere sonido incierto. ¿Quién se preparará para la batalla? Tiene que ser la trompeta, el sonido. Si no, no nos podemos preparar. O los soldados no se pueden preparar en aquel tiempo. Así también vosotros, aquí le habla la iglesia. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Todo lenguaje tiene un significado, ¿se da cuenta? Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla,
y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para... ¿Se da cuenta? Esa es la clave. Por eso la porción decía, y la raíz era precisamente eso, para provecho. Porque yo no pido para mí. Yo quisiera el don de milagros, cosa de llegar, mandarme un Reels. ¿Se imagina? O publicar en mi estado de WhatsApp y todos vean que oré por este y sanó. ¿Sabe que hay personas que piensan así? Y eso es vanagloria. Dice en el versículo 13, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. O sea, aquí no desconoce el hablar en lengua, ¿se da cuenta? Pero lo que le va a dar peso a ese hablar en lenguas es la interpretación. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Ya, versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Se da cuenta? No entendí, no percibo, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Claro, algo espiritual está aconteciendo. Yo en mi habitación, en mi lugar secreto, puedo estar hablando en lengua. Hay algo que mi espíritu gime al Padre, con dichos indecibles. Hay algo que es para, algo que está tratando en mi vida, no lo sé, hermano. Hay algo que a lo mejor yo no voy a entender. Pero no sirve mayormente eso si no tiene la interpretación. Quedé en 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. O sea, hay un reconocer de las lenguas, hermano. Hay algo que nosotros no vamos a entender porque no es algo aprendido. Es algo dado espiritualmente. Versículo 17. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas, más que ustedes, dice. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Amén. Versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, aquí nos está llevando que nuestro entendimiento tiene que estar abierto a lo que Dios quiere hacer. Por eso, hermano, mire, hay dudas, hay muchas preguntas que nosotros podamos hacernos delante de Dios. Dios nos quiere responder porque nos quiere con entendimiento en las cosas de Dios. Y por eso este tiempo, se da cuenta, este tiempo de estudio. Porque a lo mejor me pongo aquí a hablar en lengua y puedo recitar en lengua, pero ¿qué edificación tiene usted? Eso está diciendo la palabra. Entonces, hermanos de Dios, hermanos, hijos de Dios, aquí está haciendo una distinción muy grande entre estos 3 dones. Dice en el versículo 22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía viene para los creyentes. Por eso viene a dar directriz, viene a dar claridad. Dice en el versículo 23, sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no diráis, ¿y esto está loco? Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Se da cuenta? Una persona inconversa puede estar, pero si alguien se levanta en lengua y no hay interpretación, no hay profecía, hermano, va a decir esto, están peinándola, porque él entiende lógicamente nomás.
No está abierto la posibilidad de decir, ah, no, es que el hermano está hablando en lengua. Hay un mover del Espíritu Santo. Hay lenguas que pueden ser hasta engañosas, hermano, o pueden ser distractorias de la profecía que se está soltando ahí. Hermano, para poder entender estas cosas y comprender esto, tenemos que discernir lo espiritual. Por eso esa intimidad, porque el Espíritu da testimonio. El Espíritu que da testimonio, hermano. 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Aleluya. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. O sea, si hay alguien que tenga don de lengua, tiene que ser por turno. Eso dice, si es que estamos aquí, imagínense un día que estamos aquí y decimos, hay una presencia de Dios acá, y se levanta alguien en lengua. Que se levante en lengua. Después el otro. Y después el otro, si es que hay más de uno. Pero debe haber un intérprete de esas lenguas. Gloria al Señor. Por eso este don, mire, este don de diversos géneros de lengua, interpretación de lengua, tiene que ir de la mano. Porque decía incluso, si usted no logra entender, ore a Dios en secreto para que pueda entender esas lenguas. Decía más arribita, ¿cierto? Versículo 27 ya. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o para los más 3, y por turno, y uno interprete, versículo 28. Y si no hay intérprete, calle la iglesia, y hable para sí mismo, para Dios. Asimismo los profetas, hablen 2 o 3, y los demás juzguen. ¿Se da cuenta? Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean, ¿qué cosa? Exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea, no puede decir, no, es que me tomo la profecía acá. Ojo. Y Dios te dice, ¿se da cuenta? Hay lugares que se levantan esas voces. Sale alguien adelante hablando en lengua, mire. Mire lo que dice la Escritura. Aquí en la comunión sale alguien hablando en lengua. Viene hasta con tiritones. Y viene y suelta una profecía. Esa profecía tiene que ser juzgada. Pero ya hay 2 pasos que hizo mal. Porque no es que el Espíritu lo toma y como que lo mueve y lo saca, no, porque el Espíritu profeta se sujeta al profeta. No es que yo no pierdo el dominio, pierdo el control, como que yo no sé qué pasó, caí como en un éxtasis y no tengo entendimiento en lo que estoy haciendo. ¿Se da cuenta? Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es el fin de la profecía. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los... El que es profeta no puede llegar y levantarse y... equivocadamente. Porque hay espíritus engañadores. Hermano. Este espíritu profeta, al tiro, va sujeto siempre a la autoridad. ¿Y sabe qué sería lo correcto? Que el que tenga una profecía que entregar se acerca a la autoridad y le presenta, y esa profecía debe ser juzgada, y lo que él reciba, si la autoridad recibe, confirma en el Espíritu que eso es, se entrega. Porque el profeta, el Espíritu de profecía no se mueve, eso lo domina el profeta. ¿Se da cuenta? Dios no es Dios de confusión. Hermana, perdón. Es que en la Reina Valera contemporánea dice, el don de profecía debe estar bajo el control de los profetas. Sí, exactamente. No es que a mí me toma y como que me diga, no, es que tengo que entregar algo de Dios y como que no. No es así.
Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, termina diciendo. Como en todas las iglesias de los santos. Aleluya. Como en todas las iglesias de los santos. Amén. Hermano, todo esto que nosotros vemos, que a veces nosotros lo atribuimos a mover espiritual, y aquí lo deja muy en claro esta porción, viene asociado a un entendimiento. Alguien se puede levantar acá en lengua, oye, qué espiritual eres, hermano, habló en lengua. Pero si no hay interpretación, dice, calle. Y hable para sí mismo o para Dios. O sea, ¿qué sería lo correcto? Si yo tengo don de lengua, yo debo estar en un volumen moderado aquí, hablando en lengua, si es que surge la lengua, no para que sea oído en la congregación. A no ser que esté la interpretación. O yo mismo tenga la interpretación, porque puedo tener el don de hablar en lengua y la interpretación en lengua. Pero él destaca una cosa. Si él de profecía, profetice. Porque eso edifica. Eso consola, eso exhorta. Amén. Dios no es Dios de confusión. Eso quiero que nos llevemos, hermano. Dios sabe que Dios es claro. Mire, Dios es claro. Por eso, mire, gloria a Dios por eso. Porque Dios nos está hablando, nos está dando entendimiento en estas cosas. Y usted puede decir, no, pero es que esto intelectual, que hay veces cosas espirituales que no vamos a entender. Si es cómodo seguir siendo ignorante, hermano. No sé, a mí me dijeron que tenía que hacerlo nomás. ¿Se da cuenta, no? Que es más fácil decir así. Es como cuando yo, por ejemplo, a veces preparaba a los viejitos, ya mira viejito, mira, ¿cuál es tu procedimiento para hacer esta tarea? Tienes que hacer esto, ocupar esta herramienta, tienes que hacer esto, aquí tienes que darle lectura, hacer esto, etcétera, etcétera. Ya, ¿lo tenéis claro? Sí, lo tengo súper claro. Ya, no vayas a hacer esto porque esto te puede poner en riesgo y te puede ocasionar un accidente. Ya, listo. Estamos. Llegaba la inspección técnica, el cliente, a ver, hola, don no sé cuánto. Explíquenos en qué consiste su trabajo. No sé, a mí me dijeron que era para acá, nomás decía el viejo. Me dijeron que era para acá, nomás, así que no. ¿Por qué? Porque él no se quería complicar de dar una explicación porque se podía quedar expuesto. Porque eso es fácil decirlo. ¿Para qué? Para yo, no tengo nada que ver yo. Y sabe que sí, Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia. ¿Queremos que Dios nos hable? Pregunto yo a ustedes, hermano, ¿queremos que Dios nos hable? Yo también quiero que Dios nos hable. Pero si Dios nos habla, ay. Porque ahí viene la otra parte. Ahora, dos cosas que veíamos con los varones y que nos hablaba a través de Josué. Valiente y esforzado. Activo, ¿se acuerdan recién? Activo. Trabajador por la obra de Dios.